Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG UQ8050, en este caso el tamaño de 60 pulgadas. Mientras observan este unboxing les menciono dos cosas importantes acerca de este modelo. La primera es que ya corroboré que en ese tamaño tiene panel VA. Es muy importante porque su rendimiento en escenas oscuras es mucho mejor, por ejemplo, en comparación al de 55 pulgadas que tiene panel ADS. Y lo otro es que por supuesto incluye el Magic Remote, en comparación por ejemplo al UQ8000 que no lo incluye. Aquí corroboran de nuevo que se trata precisamente del UQ8050 de 60 pulgadas con panel VA. Y dentro de la caja van a encontrar el manual de usuario, el manual del Magic Remote, la tarjeta de garantía, la guía de instalación, las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 6 en total. También encuentran el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior, y además si quieren esta correíta que serviría para una mejor organización de este cable de energía y que lo amarran alrededor de ese cable y después lo insertan en ese agujero. Y también incluye estos dos pinchitos que si quieren pueden colocar en estos agujeros de la parte posterior para que los cables luzcan un poco mejor organizados, tanto el cable de energía como los cables de las entradas. Recuerden que este modelo por supuesto incluye el Magic Remote, a diferencia del UQ8000, o por lo menos aquí en Colombia el UQ8000 no incluye el Magic Remote, mientras que este UQ8050 sí. Aunque asimismo por esa razón suele ser un poco más costoso. En cuanto a las entradas, en su parte posterior tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, y en su parte posterior lateral tiene otros dos puertos HDMI 2.0, otro puerto USB 2.0, una entrada auxiliar y un puerto para el cable de la antena de aire. Así los he visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 5,7 centímetros. En la instalación de sus bases laterales es muy fácil, simplemente hacen coincidir lado A con lado A y lado B con lado B, y después intentan hacer que esta palanquita encaje con este agujero haciendo una leve presión hacia arriba hasta que haga un leve clic y listo, proceden a colocar los tornillos. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 30 centímetros tanto en vertical como en horizontal. La base la deben conseguir aparte. Y la distancia entre bases de este tamaño de 60 pulgadas es de aproximadamente 110,8 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal, como pueden notar, y recuerden que el grosor máximo aproximado de este televisor sin contar las bases es de 5,7 centímetros. Y en cuanto al primer encendido, simplemente debo decirles que por supuesto el televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. En algún momento les va a pedir que acepten todos los términos y condiciones para poder que las funciones Smart se lleven a cabo sin problema alguno. Y además, si quieren instalar aplicaciones extra, deben iniciar sesión con una cuenta de LG. Ahora sí vamos con su review en cuanto a calidad gráfica, empezando por lo que considero más importante, y es el rendimiento en escenas oscuras, que es muy bueno. Obviamente no es perfecto, pero es muchísimo mejor en comparación por ejemplo al tamaño de 55 pulgadas que tiene panel ADS. Como tal, por supuesto se puede notar algo de efecto de nubosidad o conocido como clouding, pero la intensidad de ese efecto es muy baja, a veces puede pasar prácticamente imperceptible. Lo otro bueno que tiene es que no va a haber efecto de Black Rush. El rendimiento en este tipo de escenas, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, es muy bueno. Lo que les debo decir es que obviamente estos resultados que ustedes vean atrás de este video pueden variar un poco dependiendo de la fuente en la que ustedes vean este video, ya sea un celular, un monitor de PC o por ejemplo un televisor. En cuanto a colores, también muestra buenos resultados, simplemente que probablemente la versión que tenga panel ADS en cuanto a colores muestre resultados un poco más bonitos o una mayor gama de colores, pero sea como sea, este UQ8050 de 60 pulgadas que viene con panel VA no hace un mal trabajo.
Además, cuando el contenido tiene alto rango dinámico, en este caso la tecnología que se activa de forma automática es el HDR10, el rendimiento en cuanto a colores mejora notablemente desde mi punto de vista. Tengan presente que el alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene alto rango dinámico, y cuando uno quita ese contenido automáticamente se desactiva y empieza el rango dinámico estándar, donde cambian la cantidad de modo de imagen y un poco los resultados, pero vuelvo y reitero que en alto rango dinámico me parece que en cuanto a colores el televisor se desempeña muy bien. Obviamente no tiene una altísima cantidad de brillo, porque ningún televisor de gama de entrada tiene altísimas cantidades de brillo, pero aún así la experiencia de alto rango dinámico me parece que es buena. Y en cuanto a brillo como tal, puede ser más que suficiente para un usuario que no sea muy exigente y que principalmente lo vaya a utilizar en una habitación con poco o nada de iluminación, aunque si lo van a utilizar en una habitación iluminada también va a rendir muy bien, simplemente que si lo ubican demasiado cerca a una ventana muy grande, pues en el día, si le entran muchos reflejos, obviamente no va a ser capaz de contrarrestar muy bien ese tipo de reflejos, pero eso pasa también en otros televisores de gama baja porque tienen cantidades de brillo relativamente bajas. También debo decir que su trabajo de escalado de imagen no está para nada mal. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Recuerden simplemente lo que siempre les digo, ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Solamente con 1080p el trabajo es muy pero muy decente, aunque aún así no alcanza el 4K. Si quieren contenido en 4K, el contenido debe tener al menos 1440p en cuanto a resolución, y por supuesto el televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. También debo decir que tiene una uniformidad de colores grises muy aceptable, que si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia con este fondo gris, lo bueno es que al ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente desapercibido la gran mayoría del tiempo, con lo cual es un buen televisor de gama de entrada para disfrutar por ejemplo del Mundial de Fútbol que se juega actualmente. Sin embargo, por el hecho de tener panel VA hace que sus ángulos de visión no sean buenos, con lo cual los colores, como pueden percibir, pierden mucho volumen y lucen blanquecinos cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, y esto puede ser relevante cuando muchas personas, ya sean familiares o amigos, deban sentarse precisamente alrededor de esta pantalla, con lo cual no será una experiencia muy agradable. Y debo decir que en cuanto a sonido no está para nada mal, no es nada sorprendente pero tampoco es terrible. A mí me parece suficiente teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada y que su principal punto fuerte en este tamaño es que tiene panel VA. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo sería. Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo en la vida real, pero al menos se pueden hacer una idea de cómo sería. Cabe mencionar que el televisor no es compatible con Dolby Atmos y el modo de sonido que utilizo para esta prueba es el modo estándar. En cuanto al apartado gaming, estas pruebas las realizo con una Xbox Series X. El televisor de forma nativa soporta resolución 4K, 1440p, 1080p y 720p. No es compatible ni con Dolby Vision ni tampoco con los 120 Hz en ningún tipo de resolución, solamente en 4K hasta 60 Hz y no soporta frecuencias de actualización variables.
Sin embargo, y a diferencia del UQ8000, este UQ8050 sí viene con esta Game Bar y puede ser algo muy relevante porque van a obtener el menor tiempo de input lag, que es el que provee el modo juego activado, y además pueden cambiar la configuración gráfica como les muestro en cuanto a brillo y colores, con lo cual desde mi punto de vista es algo genial. También pueden acceder a configuraciones extra desde esta Game Bar para modificar colores, brillo, estabilizador de negros, estabilizador de blancos y también por supuesto el mapeo de tono dinámico, que como les muestro en HGIG, cuando el videojuego tiene alto rango dinámico suele mejorar un poco más el brillo y el contraste, con lo cual voy a dejar esta opción activada. Me parece además que en cuanto a tiempos de input lag, el televisor muestra muy buenos resultados, tiene poco o nada que envidiarle a televisores de gama alta en este aspecto. Puede ser más que suficiente aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla relativamente grande a un precio relativamente bajo. Cabe destacar por supuesto que ni en este apartado gaming ni utilizando otros modos de imagen, en este televisor nunca van a experimentar efectos de Black Crush. Con escenas oscuras rinde muy bien porque el efecto de nubosidad es muy bajo, casi imperceptible la gran mayoría del tiempo. La experiencia de alto rango dinámico está más que bien, tiene una relación de contraste digamos que relativamente alta para ser un televisor de gama de entrada. Tiene bonitos colores, aunque probablemente la versión con panel ADS tenga un mejor rendimiento en cuanto a colores, pero recuerden que el que tiene panel ADS en escenas oscuras es terrible. Entonces como tal, recuerden que yo siempre en la gama baja y gama media valoro más o me gustan más los televisores que tienen panel VA, precisamente por lo mencionado en cuanto a que muestran menos intensidad de efectos como nubosidad, blooming o sangrados de luz. Además, la verdad es que yo no he notado efecto ghosting en este televisor. No soy un gamer entrenado, tal vez por eso no lo he notado. No sé si un gamer entrenado lo pueda percibir, pero yo por lo menos la experiencia gaming en este UQ8050, lo poco que lo he utilizado, la he disfrutado. Y sí, como tal, también puede funcionar con la PlayStation 5, simplemente con las mismas limitaciones que con esta Xbox Series X. En cuanto al apartado Smart, simplemente mencionarles que obviamente el sistema operativo es WebOS propio de la marca LG y como muchos de ustedes ya saben, es el sistema operativo que a mí más me gusta por razones personales. Su fluidez no está para nada mal a pesar de ser un televisor de gama de entrada, abren de una forma muy decente las aplicaciones, cargan de una forma más o menos rápida los videos, aunque esto también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Pero sí es verdad que a la hora de acceder a menú de configuraciones a veces se demora un poco, nada alarmante, pero sí que de pronto esa sería una de las pocas pegas que tengo de este televisor, pero pasa también en otros televisores LG también de gama de entrada. Y en cuanto a asistentes de voz, el televisor soporta el asistente de voz propio de la marca LG, también el Amazon Alexa, pero no es compatible en Colombia con el asistente de voz de Google por alguna razón, no sé por qué, pero en otros países sé que sí es compatible con él. Y cabe mencionar que el televisor no es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí les toca oprimir los botones en el Magic Remote. También es importante mencionar que es compatible con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que soporta la función de AirPlay, pero no es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con Picture in Picture. Su tienda de aplicaciones es relativamente amplia, aunque no tan amplia como la Google Play Store, pero aún así puede ser suficiente para muchas personas. Simplemente tengan presente que si la aplicación que buscan no la encuentran dentro de esta tienda, no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y en cuanto a su navegador de internet, por supuesto cuenta con esta función de visualización de TV. En una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Su navegación se hace muy fácil gracias al Magic Remote. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador web, ya sea en inglés o en español, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en aquellas que sean gratuitas es muy probable que sí o sí aparezca publicidad, a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios.
Y su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de rangos normales. Sea como sea, nunca van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla. Ya para terminar, si me preguntan si recomiendo o no este LG UQ8050 de 60 pulgadas, les diría que sí, porque en este tamaño tiene panel VA. Recuerden que el de 55 tiene panel ADS, que tiene colores un poquito más bonitos, pero un peor rendimiento en escenas oscuras. Creo que el de 70 pulgadas también viene con panel VA y el de 65 pulgadas viene con panel ADS, para que tengan eso muy presente. Como tal, me parece que para la gama de entrada está muy bien, por lo mencionado de que tiene panel VA y porque incluye el Magic Remote y tiene la Game Bar ya mostrada. Tiene un rendimiento muy decente en cuanto a sonido, en cuanto a brillo está bien, teniendo en cuenta que en la gama de entrada difícilmente o es casi imposible encontrar un televisor con altas cantidades de brillo. Que su sistema operativo, desde mi punto de vista, es muy funcional, tiene una experiencia de alto rango dinámico muy decente y vuelvo y reitero, su rendimiento en escenas oscuras me gustó mucho. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ese televisor, ¿lo comprarían en este tamaño, sí o no y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.